Mi esposo se fue cuando nuestra hija tenía 3 meses, y tras 8 años regresa listo para ser padre en su cumpleaños. Pero mi hija le responde que no es necesario porque ya le consiguió reemplazo. Esta podría haber sido una historia que comencé a escribir hace 8 años. Pero en ese entonces no tenía la menor idea de que existía Reddit y que podía escribir aquí mis problemas. Luego de unos 2 años de curso intensivo leyendo las historias, creo que estoy preparada para escribir la mía, aunque técnicamente esté avanzada. Cuando tenía 24 años, era bastante ingenua y recién salida de la universidad, y pensaba que lo sabía todo. Así que cuando mi novio de la universidad me propuso matrimonio, dije que sí, porque pensaba que eso estaría bien. Si hubiera escrito aquí, probablemente me hubieran abierto los ojos. Así que, en poco tiempo, me casé, y al año de nuestro matrimonio, quedé embarazada. Debo aclarar que estaba feliz de estar embarazada en este momento. Me sentía perfectamente contenta con la idea de ser ama de casa, cuidar de mi hija y encargarme del hogar y todo. Y mi exmarido ya ganaba lo suficiente para entonces, pues solo tenía que hacerse cargo del negocio de su padre. Así que las cosas iban bien y dejé mi trabajo poco después de que naciera mi hija, porque sabía que quería estar con ella todo el tiempo, y pensé que todo estaría bien. Pero, esa sería una historia con final feliz y no es la historia que vengo a contarles. Hubo muchas señales que dejé pasar en ese momento, porque llevaba los típicos lentes color de rosa, y me negaba a reconocer que mi marido no estaba preparado todavía para ser esposo y padre. Incluso cuando le dije que estaba embarazada, no noté que era bastante obvio que yo estaba mucho más emocionada que él. Esas cosas solo las vi al analizar mi vida luego de los eventos. No reconocí que se estaba distanciando de mí y del bebé a medida que avanzaba el embarazo. Solo pensé que estaba ocupada con su trabajo y esas cosas. No sabía lo que pasaba por su cabeza, y él tampoco era de las personas que se abrían y me decían qué es lo que estaba sucediendo. Por eso todo se vino abajo apenas 3 meses después de haber dado a luz. Tras el nacimiento de mi hija, pude ver que mi exmarido ya estaba bastante infeliz, y pasaba el mínimo tiempo posible con nosotras. No parecía muy conectado conmigo ni con la bebé, y casi nunca estaba en casa. Constantemente inventaba excusas para quedarse fuera hasta tarde. A veces era el trabajo, a veces era ponerse al día con amigos a los que no veía hacía siglos. Pero siempre había una cosa u otra. Incluso cuando intentaba que se vinculara con ella, que pasara tiempo para formar un vínculo, él lo evitaba. Era como si tuviera ese tipo de rechazo que tienen algunas madres a sus bebés. Con la diferencia de que él sí podía alejarse libremente, porque no tenía que amamantarlo y esas cosas. De todos modos, 3 meses después del nacimiento de mi hija, me dijo un viernes que tenía un viaje de trabajo y que no volvería hasta el lunes. No le di mucha importancia porque esos viajes no eran tan raros, pensé que era otro viernes cualquiera. Pero llegó el lunes y él no volvió. Empecé a preocuparme, obviamente. Así que intenté contactar a sus padres, pero ni siquiera me respondieron. Entonces empecé a llamarlo y a enviarle mensajes sin parar, esperando que respondiera en algún momento y me explicara todo, pero no obtuve nada de él. Y sabía que estaba bien y vivo porque había hablado con sus amigos. Y me dijeron que estaba activo en redes sociales, pero, de alguna manera, yo no podía ver su cuenta. Así que supe que me había bloqueado. No pude entender qué estaba pasando durante los primeros días. Pero luego, por fin, el viernes de la semana siguiente, por fin me respondió y me dijo que revisara su cajón de calcetines y que entonces tendría todas las explicaciones que necesitaba. Así que sí, como iba a ser una conversación difícil, decidió que no iba a tenerla conmigo cara a cara. Ni siquiera tuvo la decencia de hacerlo, y en su lugar me dejó preocuparme por lo que fuera que estaba pasando, durante una semana entera, antes de decirme que me había dejado una estúpida nota en su cajón de calcetines. Y cuando la leí, básicamente era él diciéndome que lo sentía mucho, pero que no podía seguir haciendo esto y que nunca había querido ser padre a tan temprana edad, y que no podía ser el hombre de familia que yo quería que fuera porque él esperaba un tipo de vida diferente. Decía que sentía que se había lanzado de cabeza a esto del matrimonio, aunque él fue quien me lo propuso. Él fue quien me pidió salir. Él fue quien me dijo te amo primero, y él fue quien me pidió que me casara con él. Pero, en fin, en la nota decía que no podía seguir y que se iba, y que esperaba que pudiera perdonarlo en algún momento. Obviamente, no me quedaba mucho más que hacer excepto solicitar el divorcio y la custodia total de mi hija. Sabía lo que debía hacer, pero eso no evitaba tener el corazón roto. Aún así, tenía que estar entera, porque tenía una hija que cuidar y una casa que mantener. Solicité el divorcio y salió bastante fácil porque estábamos dispuestos a llegar a un arreglo razonable. Y en cuanto al caso de custodia, eso no fue problema en absoluto porque él ya había decidido que no quería ser padre. Sin embargo, me aseguré de conseguir de él los pagos de manutención porque eso era lo mínimo que podía hacer. Así que eso sería un buen resumen de todo lo que sucedió. Hay más, pero creo que no es importante para la historia. Desde ese momento,
Han pasado 8 años, y he seguido con mi vida. Pero tengo que decir que los primeros años después del divorcio fueron muy difíciles para mí. Fue un golpe duro para mí, y me costaba confiar en otras personas o incluso salir en citas. Me concentré en mi hija y hacer lo mejor para ella. También regresé a trabajar una vez que pude conseguir ayuda para cuidarla. Me enfoqué únicamente en construir mi carrera y criar a mi hija. Por supuesto, eventualmente volví a abrir mi corazón, y tuve unas cuantas relaciones, pero ninguna fue tan seria hasta que conocí a mi actual esposo. Llamémosle Tom. Hasta ese momento no le había presentado a ninguno de mis novios, entre comillas, porque las relaciones nunca habían avanzado a algo realmente serio. Pero con Tom, siempre estuve segura de que, en algún momento, tenía la intención de que él se convirtiera en parte de nuestras vidas. Lo conocí hace 2 años a través de un amigo en común, y en 6 meses de estar juntos supe que lo amaba. Traté de ser muy cauta con él, especialmente por todo lo que había pasado antes, pero él simplemente me hacía sentir tan segura que no sentía que tuviera que estar a la defensiva con él. De todos modos, mi punto es que, aunque solo nos conocemos desde hace 2 años, simplemente se sentía bien. Así que, después de 8 meses saliendo, lo presenté a mi hija, y se llevaron tan bien que era difícil creer que no eran biológicamente padre e hija. Tenían una química que es como si fuera su propia hija, y ella lo había adoptado completamente como su padre. En parte tenía celos, pero celos de los buenos. En donde pensaba, ¿cómo es que pueden llevarse tan bien?, y estaba feliz de que conectaran a tal nivel. Luego de años de leer cosas aquí, donde los padrastros y madrastras odian a sus hijastros y viceversa, ya saben de dónde vienen mis preocupaciones. Pero no era el caso. Tras aproximadamente 1 año saliendo, nos mudamos juntos, y hace 6 meses nos casamos por impulso. No me lo propuso ni nada, pero sí, un día nos despertamos y decidimos que queríamos casarnos. No hice de esto una gran cosa ni nada. Fue una ceremonia muy pequeña y privada que celebramos en nuestro patio trasero, y tuvimos una celebración solo con nuestras familias y amigos cercanos, hubo firma de documentos y todo, pero eso fue prácticamente la superboda, entre comillas. Ninguno de los dos quería gastar o endeudarse en esto. Solo se trataba de hacer oficial el amor y esas cosas. Así que Tom y yo somos bastante felices. Y aunque mi hija no lo había estado llamando papá ni nada, si se refería a él como PM, porque la primera vez que se lo presenté, dije que era la pareja de mamá, y a ella le pareció gracioso abreviarlo así. Y nosotros nunca hemos intentado enseñarle a llamarlo papá, ni nada por el estilo, porque sentimos que eso es algo que debería salirle de forma orgánica. Pero él está abierto a la posibilidad e incluso le gustaría la idea. Pero, de nuevo, no vamos a imponer nada. Sin embargo, en su reciente fiesta de cumpleaños nos dimos cuenta de que no teníamos que enseñarle nada. Ella ya piensa en él como su padre. Y nos enteramos de esto de una forma poco común, ya verán por qué. Entonces, lo que pasó fue que estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija. Cumplió 8 hace un par de días, y obviamente, como en cualquier otro cumpleaños, no esperaba que mi esposo apareciera. Sabe cuándo es su cumpleaños, y sigo viviendo en la misma casa porque la casa fue un regalo de bodas para nosotros de parte de mis padres. Así que, en el divorcio, naturalmente, me la quedé. Así que no es como si no supiera dónde encontrarnos. Podría haber asistido a sus fiestas de cumpleaños si hubiera querido. Podría haber venido y desearle lo mejor, pero era muy obvio que no quería hacer nada de eso. Yo tenía la custodia completa, pero no es como si él tuviera un impedimento legal para ver a su hija. En 8 años, podría haber visitado o lo que sea, y nunca hizo uso de esa opción. Simplemente, no quería ser un padre para ella, hasta ahora. Sí, recibíamos el cheque de manutención todos los meses sin falta, pero nunca se molestó en tomar su teléfono y preguntar cómo estaba ella, y yo nunca me molesté en ofrecer ninguna información tampoco. De hecho, casi no hemos hablado en los últimos 8 años, así que tampoco esperaba nada de la nada este año. Pero entonces, de repente, estaba en mi puerta el día de su cumpleaños, y nos quedamos todos en shock. En principio mi hija no lo reconoció porque era una bebé cuando se fue, aunque había visto algunas fotos. También sabía todo lo necesario sobre él, no es como si pudiera ocultar durante años que su padre fue por cigarrillos y ya regresaría. Se dio cuenta bastante rápido que la mayoría de los niños de su clase parecen tener 2 padres, pero ella no, y hace un par de años tuve que decirle que su padre nos había abandonado y que no sabíamos dónde estaba. No iba a mentir, era la realidad. No le hablé mal innecesariamente de él, pero tampoco lo iba a tratar de maquillar por si algún día su padre se acordaba de que tenía una hija, y quería regresar. A todos nos tomó desprevenidos, porque habíamos pedido comida y estábamos esperando al repartidor. Así que cuando abrí la puerta dije, momento, ¿por qué el repartidor se parece a mi ex, y por qué el repartidor no tiene mi comida? Él dijo que venía a ver a nuestra hija, la miró a mi hija, y dijo, soy tu papá. Ella lo miró bastante extrañada y no dijo absolutamente nada. Mi ex empezó a sonreír,
diciéndole que era su papi y que estaba allí para compensar todos los cumpleaños que se había perdido hasta ahora. Me miró y me dijo que tenía un montón de regalos en el coche y que le ayudara a bajarlos. 8 regalos, de hecho, para compensar por cada año que se había perdido. Y luego me dijo que aunque había hecho algo muy asqueroso hace 8 años al abandonarnos así por egoísmo, nunca había sido realmente capaz de disfrutar su vida como pensó que lo haría. Y que ahora, durante el último par de años, se había estado arrepintiendo de todo, pero no tenía el valor para volver conmigo y disculparse. Pensó que era demasiado tarde, pero ahora quería enmendar las cosas. Quería empezar siendo un verdadero padre para su hija. Dijo que por fin estaba listo y que era hora de que asumiera su papel de papá. Y por desgracia, la conversación estaba ocurriendo justo frente a mi hija, porque ni siquiera había pensado que llamar antes para decir esto estaba bien, había planeado una emboscada. Para ser justos, él nunca había hecho las cosas como se espera. Nos abandonó con una simple carta y huyendo, y ahora esto. Y ella estaba parada justo allí. Realmente no creo que debería haber escuchado nada de eso, pero lo hizo. De todos modos, le dije que ya era demasiado tarde, no podía simplemente permitirle entrar bailando de nuevo en nuestras vidas, después de haber estado ausente por casi 8 años, casi una década. También le informé que ahora estaba con alguien más, que estaba casada. Y entonces él empezó a decirme que no estaba allí para reconquistarme, que no me creyera tan importante. Sabía que estaba con otra persona, y no tenía ningún interés en mí, porque yo ya había seguido adelante. Si se hubiera caído de frente, su rostro se le hubiera partido porque era completamente de piedra. Que no estaba allí por nada de eso, sino para tener una oportunidad de ser padre, porque siempre se había arrepentido de dejar a su pobre niña sola. Le respondí, ya enojada, que su pobre niña no era pobre ni estaba sola, tuvo a su madre todo este tiempo. Mi hija, que solo tiene 8 años, los acababa de cumplir, a veces puede ser muy madura para su edad. Le dijo que ya tenía un padre, y que no necesitaba uno extra. También comenzó a llorar, diciendo que no quería irse con él, que no quería tenerlo en su vida. Yo comencé a consolarla y a decirle a mi ex que era mejor que se marchara. Pero él seguía insistiendo con sus regalos, y que cuando los viera, ella probablemente cambiaría de idea y lo vería con otros ojos. Pero entonces Tom y mis padres también se nos habían unido, y todos estábamos tratando de consolarla mientras mi ex solo estaba allí parado en el umbral torpemente. Y cuando ella vio que Tom se acercaba a ella, lo abrazó fuertemente, y se negó incluso a mirar a su padre. También comenzó a decirle papá a Tom directamente, cosa que nunca había hecho antes. Dijo algo como, papá, quiero que ese hombre se vaya de mi fiesta de cumpleaños. Así que mi papá le dijo a mi ex, ya oíste a la chica del cumpleaños, es hora de que te vayas sin pastel porque nadie te quiere aquí. Sí, mis padres odian a mi ex, en especial mi padre. Incluso diría que más que yo. Mis padres han estado por muchos años juntos, me tuvieron cuando eran jóvenes, sin buenos trabajos, y a pesar de todo se sacrificaron por darme una buena vida. Que él simplemente se marchara, dejando una carta, porque quería disfrutar su vida, no era precisamente la clase de yerno que mis padres esperarían. Para hurgar más en la herida, cuando mi ex le dijo que esa es su hija y que tenía derecho de verla, mi padre soltó, ya has hecho suficiente, ahora deja que su verdadero padre arregle tu desastre. Luego de eso básicamente se fue, con todo y regalos, así que no sabemos qué había comprado. Solo se marchó con el ego herido. Pero debería haber sabido que la situación iba a empeorar porque ahora han pasado unos días, y ahora no solo está tratando de manipularme con culpa él, sino también sus padres. Y me parece chocante porque cuando mi ex había dejado a la familia, también lo habían hecho sus padres. En estos 8 años, ni una sola vez se han molestado en preguntar por su propia nieta. Y no vieron para nada mal que su ex abandonara su rol como padre, que no estuviera presente en ningún momento para su hija. De todos modos, su argumento es que ahora que por fin está listo para ser padre, y que ha estado enviando un cheque mensualmente, debería al menos darle una oportunidad porque es lo único justo que hacer. También siguen recordándome que técnicamente todavía tiene derechos de visita incluso ahora, así que se le debería permitir usarlos, y que yo no puedo simplemente mantener a nuestra hija alejada de él sin razón. Lo cual es cierto, porque con la custodia completa, se le otorgaron derechos de visitas que nunca utilizó. En todos los mensajes y correos que me han enviado hasta ahora, siguen insistiendo en que si le doy la oportunidad, él podrá crear un vínculo con su hija y sería como si nunca se hubiera ido. Y que, al final del día, por mucho que yo quiera que sea verdad, Tom no es realmente el padre biológico de mi hija, pero mi ex sí lo es. Y eso es un hecho, así que voy a tener que hacer las paces con eso. Y no puedo simplemente permitir que un rencor de 8 años se interponga en que mi hija tenga una relación real con su padre ahora. Lo cual, para ser realmente honesta, me parece una completa y absurda mierda. Porque aunque sé que Tom no es el padre biológico, en todo lo que cuenta lo es. Y este tipo, que piensa que su hija es algo de lo que se ha acordado y puede usarlo cuando quiera,
sin ninguna consecuencia. Él y sus padres lo plantean como un error, algo que cometió cuando era muy joven, y que merece poder enmendarlo. Sin embargo, yo también era joven y simplemente no cometí ese error. No me fui dejando a mi hija con otra persona, para que cuando tuviera ganas pudiera regresar como si nada hubiera pasado, creyendo que unos simples regalos podría compensar todo. He tenido una charla con mi hija a solas, cuando ella estaba más tranquila, porque ella estaba muy enojada luego de que su padre biológico se fuera. Ella insiste aún en que no quiere estar con él y que no quiere verlo. También ha comenzado a llamar papá a Tom. Está bien por nosotros, pero no queremos que esto sea una especie de venganza y enojo. Pero mi hija insiste que lo dice en serio, y que para ella Tom es su verdadero padre. Estamos pensando que lo mejor será llevarla a terapia, porque queremos estar seguros de que las cosas las esté procesando de la manera correcta. También hemos vuelto a contactar a mi abogado de divorcio, porque quiero modificar los derechos de visita. Él no ha visitado en 8 años, así que es posible quitarle este derecho alegando la paz mental de mi hija. Es un proceso legal largo, pero necesario si él insiste en verla cuando claramente ella no quiere. Actualización 1. Mi ex ha usado su abogado para notificarme con que debo dejarle ver a su hija, me guste o no, porque eso es lo estipulado por la ley, y mi abogado ha respondido que estamos solicitando anular sus derechos de visita. Así que todo el asunto está en un limbo legal en este momento, y espero que se mantenga así hasta que tengamos una resolución formal. Mi hija aún no quiere verlo, así que hacer que ella declare ante un juez, a menos que sea necesario, me parece muy malo. También ya la hemos llevado a la primera sesión de terapia, lo que creo que puede ayudar. Tendré conversaciones con su terapeuta para saber lo que sucede con ella, y espero que la ayude desde el plano emocional, mientras el abogado se encarga de la parte legal. Eso es una cosa, y luego está lo que me han dicho sus padres. Mis exsuegros son, a fines prácticos, igual de malos que mi esposo, pero en una llamada con ellos han sido bastante reveladores sobre el asunto. Eso ayudó a llenar todos los huecos en blanco sobre la vida de él en este tiempo. Aunque más que huecos, era toda una página completa. Luego de que mi ex nos dejara, él comenzó a vivir su vida. Sufrió algún tipo de crisis, en la que casarse y tener una hija de tan joven lo afectó de cierta forma. Lo cual me parece una apestosa basura, porque no éramos tan jóvenes después de todo, no teníamos 18, y no estábamos sufriendo para llegar a fin de mes. Fue su idea casarnos, como creo haber dicho antes, y no creo que una bebé nos hubiera quitado mucho. Podríamos haber tenido noches de citas, ido de viaje solos con nuestra hija y haber hecho muchas cosas. Pero sabiendo que fue de la vida de mi ex todo este tiempo, ahora entiendo a qué se refiere con divertirse. Divertirse para mi ex, fue renunciar a la empresa de su padre, donde ganaba bien y que algún día heredaría completamente. Es una empresa familiar de pocos empleados, pero mis ex-suegros están bien económicamente. Todo para luego comportarse como una adolescente de 17 años nuevamente. Eso lo llevó a dejar embarazada a una chica de 21, cuando él tenía 30 aproximadamente, presionarla para que aborte, casarse con una mujer que a sus 29 todavía salía de fiesta, como si todos los días fueran año nuevo y divorciarse porque le fue infiel. Hay más detalles de eso, que sus padres no han querido revelar, pero que explica bastante. Luego del divorcio, como que finalmente se dio cuenta de que su vida no tenía rumbo y decidió regresar a trabajar con su padre. Hasta ese entonces, había estado trabajando con un amigo en no sé qué cosa. Algo que pagaba las cuentas y sus fiestas, pero que no era mucho. Y sus cheques, que no eran cheques realmente, pero yo les llamé así, eran transferencias de sus padres a mi cuenta. Por lo que en definitiva fueron ellos quienes se hicieron cargo de la pensión alimenticia de mi hija estos años. Sus padres le han dicho que no le permitirán regresar a la empresa a menos que demuestre que su vida está encaminada, no solo algunos meses. Y mi ex piensa que ser un padre es la vía rápida para hacerlo. Pero ni sus padres quieren que use a mi hija para esto, y yo tampoco se lo voy a permitir. Lo bueno es que saber que sus padres estaban haciéndose cargo de sus responsabilidades, son aún más pruebas para impedir los derechos de visita. Los pagos llegaban de la cuenta de mi esposo que tenía en esa empresa, de cuando aún trabajaba, pero en realidad eran sus padres los que estaban depositando todos los meses y haciendo los pagos. Esa cuenta nunca se cerró. Y lo mejor es que están dispuestos a testificar eso y demostrar que mi esposo ya no trabajaba allí. Bien, pienso tomar toda la ayuda posible. Porque aunque siempre recibí mi cheque, entre comillas, el dinero tendría que haber salido de él a menos que tuvieran un arreglo con sus padres. Lo cual, al parecer, no tienen. Edición, yo estoy igual de sorprendida que ustedes. Sus padres hasta hace poco estaban del lado de su hijo, pidiéndome que le deje ver a mi hija, y ahora no. Se los pregunté y me han dado respuestas evasivas. Creo que algo entre ellos ha sucedido y sus padres quieren darle una lección. Por mí está bien, voy a tomar la oportunidad y me importa poco los motivos. He estado intentando hablar con ellos por mensaje, para dejar un rastro de pruebas por si se arrepienten luego, pero eso es todo.
No lo conté en mi publicación, por si alguien lo leía y no respondían, pero ya tenemos bastante. Actualización 2. El juez ha dicho que mi ex no tendrá derechos de visita, que deberá esperar a que mi hija sea mayor, y pueda decidir por sí sola si quiere verlo o no. Esa es una victoria para todos nosotros, porque ella no lo quiere ver ahora, y creo que en el futuro tampoco lo hará por lo que me ha estado diciendo su terapeuta. Mi hija se siente básicamente abandonada por ella, y por eso forma un vínculo tan fuerte y rápido con Tom. La buena noticia es que el vínculo es genuino y no solo una forma de desquitarse de su padre biológico. Ella lo ama y por cómo habla de él a fines prácticos, lo ve como un padre. Llamarlo papá ahora es algo que simplemente se dio, ver a su padre le hizo saltarse alguna traba psicológica que no se lo permitía antes, pero que no hay ningún trauma. Es como si ella lo pensara y no se animara a dar el paso, pero con el estrés del cumpleaños ella lo dijo y eso levantó la compuerta psicológica. En cuanto a mi ex, no hay mucho que decir, el juez le dijo que si no estuvo en 8 años, no puede exigir nada. La ha abandonado por tanto tiempo que querer verla ahora solo le causará un trauma. Teníamos una carta firmada por su terapeuta para respaldar esto, más el testimonio de sus padres, y la falta de pagos de manutención de parte de él. Era un caso perdido antes de comenzar. Por otro lado, estamos exigiendo los pagos de manutención infantil. Para que de ahora en adelante vengan de su dinero, y que también pague los anteriores. El dinero de sus padres es considerado como una ayuda monetaria de los abuelos, y no sus propios pagos. Y ahora sé que sus padres lo hacen por venganza contra él, pero no me importa, el dinero tenía que salir de su bolsillo, no de otros. Mis exsuegros me contaron que básicamente le estaba exigiendo que no solo el padre le dejara regresar a la empresa, sino que se la transfiera completamente. Al parecer, no quería simplemente volver a su antiguo trabajo y ganar más que un buen sueldo, quería lo que tenían sus padres. Y para obtenerlo los ha estado amenazando con que crearía una empresa rival, que los denunciaría con cualquier mentira y no sé qué más. No sé qué creer, todo esto puede ser mentira de sus padres. No creo que sus padres sean buenos por estar pagando por su hijo todos estos años. Creo que lo hacían para defenderlo, para que no se metiera en más problemas. Y puedo pensar que todo esto es verdad, que los ha amenazado y están cansados de él. Como ya he dicho, cualquier cosa que pueda ayudarme a proteger a mi hija está bien por mí. Actualización 3. Tengo el presentimiento de que será mi última actualización, pero no quiero ser de esos OP que caen en esa trampa, y luego les cae todo el drama en 7 actualizaciones más. Pero sí, todos los aspectos legales han llegado a su fin. Lo que pueda pasar después solo Dios y mi ex lo saben, pero espero que no sea nada. El resultado, con ayuda de sus padres, es que mi ex pague no solo los casi 8 años de pensión alimenticia, sino también que, a partir de ahora, pague de su propio bolsillo cada mes por su hija. Aquí viene lo loco. No sé si como estrategia para hacernos la vida más difícil o porque realmente lo piensa, ha pedido una prueba de ADN, porque cree que yo le fui infiel con Tom y que le he contado a mi hija que es su verdadero padre, por eso ella lo quiere tanto. La prueba de ADN demostró lo contrario. Aunque no conocía a Tom antes de salir oficialmente con él, y Tom ni siquiera vivía en esta ciudad. Si hubiera sido infiel, habría sido una infidelidad muy difícil. Solo locuras de mi ex para evitar pagar esto, porque 8 años atrasados no son poco dinero. Tal vez tenía la esperanza de que haya sido infiel con otro y que su hija no era suya, pero lo era, y ahora tendrá que pagar más horas de abogado como consecuencia. Hay comentarios que dicen que soy vengativa, y que, si el dinero vino de sus padres o de él, da igual, yo obtuve mi parte. Pero, además de que eso no es lo que dice la ley, y de haberlo aceptado podría haber tenido problemas legales para mí, era lo correcto. ¿Y si fue vengativo y mezquino, qué? No es como si él hubiera sido una buena persona y no se lo mereciera. En la vida debemos enfrentar las consecuencias de nuestros actos, si no, luego es un permiso para que la gente mala haga lo que quiera. No me siento mal por mi ex, pero si ustedes sí, habrán una colecta para ayudarlo. Es un país libre, menos escribir en sus teclados y más acción. Edición, si yo acepto que sabía que ese pago provenía de mis ex-suegros, entonces ellos tenían una especie de arreglo y debería seguir aceptando los pagos de ellos. Obviamente, todo eso debía ser demostrado en la corte. Lo más limpio es haber hecho lo que hice y evitar el drama. En cuanto a devolver el dinero, ciertamente podría hacerlo, pero no estoy obligada legalmente porque ellos lo hicieron voluntariamente. Además, no tengo ese dinero, y no sé cuándo mi ex podría pagarlo por completo. Ahora estamos en un plan de pagos que hay que esperar para ver si lo cumple. Creo que mis suegros consideran como pago el hecho de que le di su merecido a su hijo en la corte. Al menos parecen felices con eso. Actualización 4. Una mini actualización porque han sucedido cosas con mi ex, pero nada que me involucre directamente. Esto es algo de él que no me ha afectado para nada, pero porque leo otras historias. De todas formas sé cuánto ustedes quieren saber estas cosas. Sé que lo querrían leer, así que ahí les va.
Mi ex ha comenzado una empresa competidora de la de sus padres, tratando de aplicar algunas ideas que aprendió trabajando en el negocio familiar. Es un negocio difícil, porque no puedes simplemente hacer todo tú solo desde el principio e ir subiendo desde ahí, necesitas contratar gente para empezar. Pero mi ex ha pasado años alejado de la industria y creo que, cuando trabajaba con sus padres, eran más bien sus padres quienes intentaban que él se mantuviera en el camino correcto. Luego de 6 meses en el negocio, no tenía dinero para pagar los salarios de nadie, y desde el mes 2 o 3 no había estado pagando los sueldos de muchos. La empresa cerró y algunos empleados lo demandaron por los pagos atrasados. Solo 2, el resto renunciaron cuando él dejó de pagarles. Pero esos 2 empleados permanecieron trabajando porque les prometió una parte de la empresa cuando la sacaran adelante. Ahora tiene una enorme deuda con esos empleados, con proveedores y conmigo, porque tampoco había hecho muchos pagos de la pensión alimenticia, ni la nueva, ni la vieja. Y ahora creo que mis esperanzas de recibir algo se desvanecen. Por suerte no devolví el dinero de sus padres. Y aunque él aún mantendrá una deuda, por suerte puedo decir que no necesito el dinero. Eso no quiere decir que le perdone la deuda, seguirá estando ahí hasta que él pueda pagar. Pero sí, mejor no quedarme esperando cerca del buzón a que llegue el cheque, figurativamente.